Muy buenas jóvenes, hoy vamos a hablar acerca de la división celular. Para hablar de la división celular, antes de hablar de la división celular, vamos a decir que la división celular ocurre en dos tipos de células muy diferenciadas. Unas que son células sexuales y otras que son células no sexuales. Las células sexuales, como ustedes ya saben, son óvulos y espermatozoides. Y la división celular que se encarga de explicar cómo ocurre todo esto es la meiosis. Pero de la meiosis no vamos a hablar todavía. Vamos a hablar acerca de la mitosis. La mitosis es una forma de división celular para células no sexuales. ¿Y cuáles son las células no sexuales? Las que forman parte de nuestra piel, de nuestro corazón, de nuestro estómago, etc. La mitosis, como ustedes pueden observar acá, se divide en dos partes. Una que es llamada interfase y la otra que es llamada mitosis. Cuando estamos hablando de la interfase, estamos hablando de una etapa de preparación de la célula para que entre en mitosis, que en mitosis es donde ocurre la división celular como tal. En interfase podemos encontrar tres etapas: la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. Cuando estamos hablando de la etapa G1, estamos hablando de una etapa de la célula en la cual se está nutriendo y está aumentando su tamaño. Y además está generando algunas estructuras internas para prepararse para mitosis, como enzimas y organelos. Durante la siguiente etapa, que es la etapa S, el ADN se duplica. Se duplica, más adelante vamos a ver por qué se duplica en la mitosis. Y también tenemos la otra etapa, que es la etapa G2, que la etapa G2 es una etapa también de alimentación de la célula y de preparación para entrar a mitosis. La mitosis se divide en cuatro fases, que es profase, metafase, anafase y telofase. Para aprendernos esas palabras, ese orden de la mitosis, hay una palabra que nos puede funcionar bastante. Y esa palabra que nos puede funcionar bastante es la palabra promeante. Promeante. ¿Qué significa la palabra promeante? La palabra promeante significa profase, metafase, anafase y telofase. Es decir, nos aprendemos la palabra promeante y ya nos aprendimos cuál es el orden correcto para cada una de las fases de la mitosis. Entonces, dicho lo anterior, vamos a ver en qué consiste la mitosis. La primera etapa de la mitosis, como ustedes ya saben, es la profase. En la profase, aquí podemos observar un dibujo. Podemos observar que acá se encuentra el núcleo. Este núcleo se caracteriza porque los cromosomas se condensan, se hacen visibles. Ya podemos observar esas formas de X que están acá, son nuestros cromosomas. Además de eso, también podemos observar acá que la envoltura nuclear ya no es constante, sino que se puede observar que ha desaparecido. También en esta etapa de la mitosis podemos observar estas estructuras de acá que se conocen como centriolos. De los centriolos salen unas pequeñas fibras que se conocen como uso acromático. ¿Para qué sirve todo eso? Sirve para la siguiente etapa de la mitosis, que es la metafase. Si ustedes pueden observar, ya la célula no se encuentra de la misma forma. En la etapa anterior, en la etapa de profase, nosotros vamos a borrar acá para que puedan observar mejor. En esta etapa de profase, los cromosomas se encuentran dispersos en el núcleo y los centriolos se encuentran dentro del citoplasma. Pero en la siguiente etapa, que es la etapa de metafase, la célula está totalmente diferente. Observamos que en la etapa anterior la envoltura nuclear comenzaba a desaparecer y se comenzaban a hacer visibles los cromosomas. Ahora los cromosomas ya son totalmente visibles. Y los centriolos, estas estructuras de acá, han migrado hacia los polos. Y de los centriolos pueden observar que salen unas pequeñas líneas. No sé si logran observar estas líneas. Vamos a borrar todo esto que coloqué acá. Pero de los centriolos salen unas pequeñas líneas. Estas líneas de acá. Esas líneas se conocen como fibras de uso. Y esas líneas, ¿qué es lo que hacen? Esas líneas lo que han hecho es que han atravesado a los cromosomas
¿Cómo que han atravesado los cromosomas? Bueno, un cromosoma tiene una estructura parecida a esa. Entonces, aquí en el centro de los cromosomas, a esta región se le conoce como centrómero. Centrómero. Entonces, esas fibras de uso, esas líneas que vienen acá, que salen de los centriolos, han atravesado los centrómeros y los han alineado al centro de nuestra célula y de esta etapa que es la etapa de metafase. Una vez que han pasado estas dos etapas, primero la de profase, en la cual los cromosomas se condensaron, la membrana nuclear desapareció y podíamos observar los centriolos. Pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de metafase, donde ya los cromosomas se encuentran alineados en el centro y los centriolos se encuentran en los polos. Entonces, después de profase y metafase, entramos a anafase. En anafase podemos observar que también es diferente con respecto a nuestra imagen de la célula anterior, porque ya los cromosomas no se encuentran del todo alineados en nuestro centro de la célula, sino que podemos observar que los centriolos han comenzado cada uno a jalar hacia su lado y han comenzado a jalar los cromosomas. Es decir, cada centriolo está llevando los cromosomas hacia su célula, hacia la célula que se va a formar, porque eso es lo que ocurre en telofase. En telofase es cuando la célula se divide y se divide con la mitad y se divide llevándose la información genética. Repitiendo las 4 etapas de la mitosis. Primero, en profase observamos que en la célula la envoltura nuclear desaparece y se comienzan a observar los cromosomas. En la siguiente etapa, que es la de la metafase, en la metafase, ¿qué ocurre? Los cromosomas se encuentran en el centro de la célula, colocados ahí por los centriolos. En la siguiente etapa, que es la etapa de anafase, podemos observar cómo los cromosomas son jalados hacia cada uno de los polos por los centriolos. Y finalmente, en la última fase, que es en la de telofase, la célula se ha dividido. Entonces, en eso consiste la mitosis, un proceso en el cual primero en la profase desaparece la envoltura nuclear y se pueden observar los centriolos para pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de la metafase, en la cual los cromosomas se encuentran justamente a la mitad de la célula. La siguiente etapa en la anafase, cada centriolo comienza a jalar hacia su respectivo polo y comienza a jalar los cromosomas para entrar a la siguiente etapa, que es la de la telofase, en la cual se generan 2 células hijas. Si ustedes recuerdan, en cada una de las etapas de la mitosis, si ustedes recuerdan, en la etapa de la mitosis de S, aquí estábamos diciendo que en esta etapa el ADN se duplicaba. Entonces, como en esta etapa el ADN se duplica, cuando vamos a profase, tenemos cromosomas duplicados, cromosomas homólogos, es decir, tenemos una copia de los cromosomas. Entonces, como tenemos una copia de los cromosomas, cuando la célula se divide finalmente en telofase, cada una de las células hijas tiene una copia del ADN. Y aquí finalmente tenemos toda esta parte de la división celular o toda esta etapa del ciclo celular. Primero la interfase con las 3 etapas que vimos antes, que era la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. Luego, esta era la parte de la interfase, ¿verdad? Luego teníamos la etapa de la mitosis, que se dividía en profase, metafase, anafase, telofase y al final las 2 células hijas. Aquí en profase, como ustedes pueden observar, aquí está la envoltura nuclear que está desapareciendo, se están observando los cromosomas para luego entrar en metafase. En metafase, los cromosomas ya están alineados en el ecuador de la célula y los centriolos están alineados en los polos. En la siguiente etapa, que es la etapa de anafase, los centriolos comienzan a jalar a los cromosomas, cada uno hacia su polo, para entrar en telofase, donde ocurre la división celular, para tener como resultado final
2 células hijas. Para terminar, podemos agregar que el resultado final de la mitosis es que a partir de una célula madre tengo 2 células hijas. Y esas 2 células hijas son idénticas a la célula madre. ¿Y por qué son idénticas? Porque recuerden que en la etapa S los cromosomas se duplicaron, el ADN se duplicó. Entonces, como el ADN se duplicó, cuando ocurre la división celular, que los centriolos comienzan a jalar los cromosomas hacia cada uno de los polos, es un ADN que está duplicado, es decir, es una copia del ADN y cada una de las células se forma con esa copia. Es decir, las 2 células hijas tienen la misma información que la célula madre.